Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los asistentes y una vez más a la Fundación por habernos invitado a estas jornadas, en este caso de la Euroviñeta. Bueno, como veremos en la presentación, pues una figura muy controvertida por diversos factores. En primer lugar, por la falta de consenso a nivel internacional y en particular en el seno de la Unión Europea y de sus Estados miembros. En segundo lugar, porque es una medida de muy difícil implementación práctica en el ámbito local. Y prueba de ello es bueno, las diferentes resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre la misma y que han anulado pues, la legislación, en particular en España, del País Vasco, emitida en relación con esta figura. Y luego, en último lugar, porque es una figura que por naturaleza, por definición, en su implementación es muy normal que caiga pues, en discriminaciones, en una discriminación respecto de aquellos operadores que realicen su paso por una determinada zona donde se establece la Euroviñeta, en comparación pues con otros operadores que realizan su actividad dentro del ámbito local, ¿no? Por lo tanto, una figura absolutamente contradictoria sobre la cual nos vamos a centrar en esta presentación. Antes de entrar en la figura, sí nos gustaría bueno, pues echar un poco la vista al aire y centrarnos en el panorama actual de la fiscalidad sobre el transporte. Hemos dividido pues, este apartado en tres segmentos. El primero es el que establece pues, la relación entre la fiscalidad medioambiental y la movilidad. Esto es un acontecimiento que se está produciendo con mucha frecuencia. La fiscalidad medioambiental está íntimamente relacionada con el transporte. Esto es entendible por el efecto que produce pues, el transporte en el medio ambiente, a nivel de emisión, de la producción de emisiones a la atmósfera y luego también pues, el impacto pues, a nivel acústico, ¿no? Por lo tanto, es entendible que el legislador intente, pues, a través de medidas fiscales, pues, corregir estos efectos nocivos del transporte en el medio ambiente. El legislador tiene diferentes medidas para poder mitigar estos efectos. Tiene pues, medidas a nivel regulatorio que incidan sobre la normativa específica del transporte, tiene medidas de incentivos que tiendan a primar aquellas actividades que no produzcan un efecto un efecto negativo en el medio ambiente. Y luego tiene las medidas fiscales. Lo que estamos viendo últimamente es que el legislador se centra en estas terceras, ¿no? Y casi en su mayor parte, ¿no? En su gran mayoría. Por lo tanto, estamos viendo cómo el legislador establece pues, impuestos medioambientales con el objetivo de reorientar las conductas hacia aquellas que sean más respetuosas con el medio ambiente. Quizás la crítica en este apartado debe ir por la vía de que el propio legislador comunitario y las instituciones europeas, en el marco del Pacto Verde Europeo, lo que nos viene a decir es que se tiene que seguir un enfoque holístico, de forma que todas las medidas y políticas a nivel de sectores, como puede ser la agricultura, el propio transporte, en fin, todas las medidas que se tomen tienen que ir orientadas hacia la consecución de los objetivos medioambientales. Y lo cierto es que no estamos viendo que eso se produzca en la práctica, porque lo que vemos es que el legislador se centra en aspectos puramente fiscales, ¿no? Por lo tanto, cabe esperar quizás en el futuro que si bien vayan proliferando los impuestos medioambientales, que esto va a ser una dinámica que vamos a ver con total seguridad en el futuro, lo cierto es que el legislador debería también expandir su ámbito de actuación quizás a los incentivos y a otras medidas regulatorias. En segundo lugar, también traemos comentarios en relación con la fiscalidad actual de los vehículos y la fiscalidad de los carburantes. En materia de vehículos, es el 2021, sabéis que es un año pues absolutamente crítico por la entrada en vigor del nuevo sistema de medición de las emisiones, WLTP.
y que pues bueno, tiene como objetivo cambiar el sistema de medición y eso tiene como consecuencia pues la elevación de la fiscalidad en materia del impuesto de matriculación que se establece hoy en día después de haber sido ambientalizado sobre el nivel de emisiones de los vehículos que se pretenden matricular, ¿verdad? Es verdad que esta medida pues, se va a ver mitigada, se va a ver reducida la fiscalidad en un futuro por los cambios que se van a operar a través de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y que pues, va a establecer un aumento de los baremos de emisiones, lo cual pues, va a mitigar en parte este aumento de la fiscalidad seguro para esta parte del año, de esa parte final del año 2021 y también a partir de los siguientes años. Otro de los apartados que hay que comentar en materia de fiscalidad de vehículos pues es el impuesto de circulación, que es un impuesto que históricamente ha recaído sobre la potencia fiscal del vehículo y no tanto sobre su potencial contaminante. Es de esperar que bueno, pues el legislador en un futuro trate de ambientalizar en alguna medida y adaptar este impuesto pues, al nivel de emisiones de los vehículos que circulen. Y también es de esperar y sería muy deseable, tal y como están demandando muchos sectores, principalmente dedicados a la fabricación y distribución de vehículos, que se tomara alguna medida orientada a la fusión entre el impuesto de matriculación y el impuesto de circulación y que se orientase la política fiscal más a gravar pues, la tenencia y utilización de los vehículos más que a su adquisición y primera matriculación, ¿verdad? En materia de fiscalidad de carburantes, pues vivimos, yo creo que en una época, una etapa absolutamente crucial donde se están tomando medidas muy importantes. En primer lugar, pues bueno, hace poquito, relativamente poquito tiempo, tuvimos conocimiento de la resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2021, orientado al establecimiento de un arancel sobre las importaciones de productos que lleven aparejado un nivel de emisiones de carbono implícito, es decir, lo que se conoce comúnmente como ajuste fiscal en frontera. Esto es una medida que el legislador comunitario pues, va a tomar seguramente pues, en las próximas fechas, en los próximos meses, e incluso ya hemos tenido conocimiento pues, de los diferentes sectores en los que va a impactar. En principio, los hidrocarburos no están incluidos dentro de la lista de productos en los que se establecería este arancel, pero es verdad que todavía estamos en una época muy temprana, ¿no? de la normativa, todavía quedan multitud de aspectos por aclararse y habrá que seguir muy de cerca si finalmente se incluyen los hidrocarburos pues en esta lista de productos sobre los que se va a establecer un arancel, porque sin duda eso va a provocar un aumento de los precios en el nivel de carburante. Por otra parte, el legislador comunitario ya ha manifestado su firme intención de modificar la directiva que establece la fiscalidad sobre productos energéticos y probablemente se tome alguna medida que vaya orientada a establecer la tributación en función del poder contaminante de los diferentes productos, y eso sin duda que va a tener un impacto, podría tener un impacto en la fiscalidad a nivel de impuestos especiales sobre los hidrocarburos que se consumen en los diferentes Estados miembros. Y en España, pues por supuesto que también, ¿no? Quizás cambiando pues, a otras figuras que también tienen especial incidencia sobre la fiscalidad del transporte. Estamos en un momento en el que están proliferando pues, figuras que tienden pues, a agravar el impacto de los medios de transporte pues en el medio ambiente y también en general en la sociedad, ¿no? Estamos viendo cómo se establecen pues, gravámenes sobre la entrada de vehículos en las ciudades, tasas a la congestión, también alguna tasa que grave pues, la ocupación de la vía pública, tasas que graven
pues la carga y descarga de vehículos, en fin, un conjunto de medidas que tienden a establecer gravámenes sobre el transporte y que están proliferando y que en los próximos años se van a generalizar, ¿no? Estas medidas pues, tienen como objetivo pues, internalizar el impacto pues, de los medios de transporte y pues, que sean los propios operadores, ¿no?, que realizan su actividad pues, en ese sector los que sufraguen pues, esos costes que se producen en la actualidad como consecuencia del ejercicio de la actividad de transporte. Por otro lado, y ya centrándonos en el ámbito de la Euroviñeta, lo que hay que decir en primer lugar es la falta de consenso internacional, quizás sobre la misma, aunque es verdad que asistimos a un primer consenso entre Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. A nivel local, pues hemos tenido varias normativas que han intentado desarrollar esa figura, como por ejemplo, pues bueno, en el territorio histórico de Guipúzcoa, en el que desde 2018 pues, se está intentando poner en pie pues, un gravamen sobre el uso de infraestructura, es decir, una viñeta, y que ha sido discutida, después entraremos más en profundidad, ha sido muy discutida en los tribunales. También en Vizcaya vivimos algún intento de establecer alguna figura similar a principios del año 2000, pero también con una resolución judicial del Tribunal Supremo que corrigió pues, esta normativa. También en las últimas semanas hemos tenido conocimiento de un pacto político para desarrollar una nueva euroviñeta que recaería más que en la utilización por tiempo de las infraestructuras, pues una utilización por kilómetro recorrido, estableciendo un periodo de carencia para los diferentes Estados miembros que hayan implementado medidas de viñetas por utilización por tiempo de las infraestructuras. En relación con la euroviñeta, pues es importante retomarse a la base. ¿En qué momento nació la euroviñeta? Pues con una directiva del año 1999 que tenía como objetivo la eliminación de distorsiones a la competencia a través del establecimiento de mecanismos de imputación del coste de las infraestructuras a los propios transportistas. Hace como una internalización de los costes por la realización de la actividad de transporte y por utilización de la infraestructura, de forma que fueran los propios sectores involucrados en la realización de la actividad quienes sufragasen a través de este tipo de medida pues, el coste de construcción y mantenimiento de las infraestructuras. También tenía como objetivo pues, el establecimiento de límites a estos sistemas impositivos, a las legislaciones nacionales, con el objetivo de establecer cierto nivel de armonización, ¿no?, entre los diferentes estados que se decidiesen implementar pues, este tipo de medidas. Y también tenía el objetivo de fomentar el empleo de vehículos que fueran menos contaminantes. También se establecía una distinción clara entre los dos sistemas de tarificación tradicionales, los gravámenes sobre distancia recorrida, los peajes, y luego pues, los gravámenes que se establezcan por el tiempo, que se conocen comúnmente como tasas. Esta directiva fue modificada en dos ocasiones, en primer lugar en el año 2006 y una segunda vez en el año 2011. En el año 2006 lo que se intentó pues, bueno, es el establecimiento de determinadas medidas orientadas a gravar en menor medida aquellos vehículos que fueran pues, más respetuosos con el medio ambiente, y también estableció una mejor delimitación del concepto de costes de construcción. Ya en el año 2011, pues bueno, vivimos quizás una orientación ya decidida hacia la ambientalización de este tipo de gravámenes. Introduce la internalización de los costes externos ya avanzada en anteriores directivas. Y se concibe como la viñeta como una tasa percibida con objeto de recuperar los costes soportados en un Estado miembro
como consecuencia de la contaminación atmosférica o la contaminación acústica provocadas por el tráfico. Es decir, además de los costes asociados a la construcción y mantenimiento de la infraestructura, ya se habla de forma decidida con el establecimiento de un gravamen que venga a mitigar la contaminación atmosférica y también la contaminación acústica provocada por el tráfico. Ya en su artículo 7, quater, da la habilitación a los Estados miembros para que establezcan gravámenes específicos en conexión con el potencial contaminante de los vehículos a nivel de producción de emisiones y también producción y la contaminación acústica, es decir, las dos vías. Esta directiva es ya una firme decisión del legislador comunitario de ambientalizar pues, la viñeta. Pasando al segundo apartado que queríamos comentar es cómo se ha discutido la viñeta y la euroviñeta en los tribunales. Y quizás por la falta de acierto del legislador nacional a la hora de implementar la figura. Principalmente hay dos sentencias que en los últimos tiempos pues, han tenido muchísimo impacto en el sector, que son dos sentencias del Tribunal de Justicia del País Vasco, una de 5 de mayo de 2020 y otra de 9 de abril de 2018, que lo que vienen es a anular una normativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa que establecía un gravamen en formato de viñeta. Pues bueno, retomándonos quizás yendo al objetivo de esta norma foral, hay que quizás recordar cómo este legislador local pues implementó la figura. Si bien en esta normativa no se establecía pues, una discriminación por razón del origen o destino del medio de transporte, ni tampoco por la nacionalidad del medio de transporte, sí que pues bueno, los diferentes operadores detectaron en aquel momento, en el momento de la aprobación de la norma, que lo que había era pues, una discriminación indirecta. La discriminación indirecta lo que suponía es que en la práctica la localización de pues, los diferentes peajes que se establecieron en la infraestructura, al final lo que determinaba es que solo aquellos operadores que realizaban un trayecto de paso sobre el territorio histórico de Guipúzcoa eran los que tenían que soportar pues este gravamen que se pretendía introducir. No así los operadores locales, que lo que realizan son trayectos internos. Por lo tanto, tenía toda la pinta de que esta normativa interna pues tenía el defecto de que provocaba una discriminación indirecta. Y hay que decir que la primera directiva, la del año 99, claramente establecía que no se podía discriminar a los operadores por razón del origen o destino del medio de transporte y tampoco por su nacionalidad. Aquí la directiva, el legislador comunitario, fue absolutamente claro. Por lo tanto, lo que era esperable del legislador nacional era pues, bueno, el establecimiento de normativas locales que tuvieran en cuenta pues, esta limitación, ¿verdad? No fue así, como venimos diciendo, el legislador pues, nacional introdujo esta normativa y, como era de esperar, pues, el Tribunal de Justicia del País Vasco en primera instancia y posteriormente pues, el Tribunal Supremo lo que han confirmado es la existencia de esa discriminación indirecta y han anulado la normativa foral 7/2016. Quizás hay que añadir que en el transcurso de este procedimiento el legislador intentó pues, modificar esta primera normativa con el objetivo de corregir sus defectos, pero los tribunales también se han pronunciado sobre esta segunda normativa y lo que han establecido, lo que han dictaminado es que son meros cambios estéticos que no son suficientes para corregir pues, la existencia de esa discriminación indirecta. Tenemos pendiente un recurso en el Tribunal Supremo en forma de recurso de anulación, porque lo que está intentando el legislador local es que, pues bueno, que el Tribunal Supremo reconozca
que en su momento debía haber elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el objetivo de que ese organismo se pronunciara sobre la coherencia con la legislación europea de esta viñeta establecida en el territorio foral de Guipúzcoa. Creemos que difícilmente va a prosperar pues, ese recurso, porque entre otras razones las dos sentencias del Tribunal de Justicia del País Vasco y posteriormente la del Supremo hacen referencia a algún asunto resuelto ya por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que efectivamente se pronuncia sobre un supuesto de discriminación indirecta, ¿no? Por lo tanto, difícilmente va a prosperar pues, ese recurso de anulación planteado ante el Supremo. Por otra parte, ya confirmando pues, esta incorrecta implementación por parte del legislador nacional de esta figura, tenemos que también hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo pues del año 2009 sobre una normativa foral, en este caso del territorio de Vizcaya, y que establecía una figura similar a al de la viñeta, y lo que venía a establecer es un sistema de precio público, es decir, de tarifa, por el cual se le daba pues a las instituciones de transporte correspondientes, al organismo de transporte correspondiente, la facultad de año a año ir renovando pues, el gravamen de la viñeta, de forma que la normativa base pues bueno, era muy genérica, no se pronunciaba sobre los aspectos esenciales, es decir, el hecho imponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria. Y lo que analiza el Tribunal Supremo pues, es la legalidad de esa norma, ¿no? Lo que hace el Supremo es acudir a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que el Constitucional lo que hace para decidir si un determinado gravamen tiene la naturaleza de precio público o bien de tasa, pues es determinar en qué forma se da el servicio. Es decir, hay que tener en cuenta no tanto el tipo de organismo que está pues, recaudando pues, este gravamen, sino el tipo de servicio que se está otorgando. De forma que si la administración está pues dando un servicio en régimen de monopolio en la que los operadores no pueden seleccionar, no pueden escoger si el pagar o no pagar pues ese gravamen, y también si se establece pues de forma coactiva, ¿no? De forma que los operadores no tienen poder de elección, estamos más en la esfera de una tasa, con lo cual pues esa tasa se tiene que regir por el principio de legalidad en toda su extensión, es decir, la norma tiene que hacer referencia al hecho imponible, al tipo impositivo y a la cuota tributaria a pagar, y no estaríamos tanto en la esfera de los precios públicos, que sí que permiten pues, el establecimiento de una normativa básica y luego pues, la fijación del gravamen pues, año a año, ¿no? Esto es un varapalo para esa administración que ve anulada pues, esa normativa, porque en su día la forma en la que se legisló pues fue absolutamente flexible y teniendo solo en cuenta la condición de la administración que estaba prestando el servicio, es decir, perdón, la forma en la que se prestaba el servicio, es decir, el servicio se estaba prestando por parte de una empresa concesionaria y solo por eso el legislador entendió que la forma en la que se debía regular pues, este gravamen era a través del establecimiento de precios públicos. Por lo tanto, entendió que tenía cierta flexibilidad a la hora de establecer pues, la cuota tributaria, ¿no? Pues bueno, el Tribunal Supremo le dice que no y le dice que no es legal un gravamen como el que se está implementando, porque se debía haber establecido con absoluta claridad y certeza cuál era el volumen de cuota a pagar por parte de los operadores. Por lo tanto, como reflexión pues final, lo que podemos decir de este tipo de figuras es que si bien en el futuro seguramente van a proliferar, es decir, vamos a vivir una época en la cual pues bueno, la imposición medioambiental va a dejar mucho impacto en el sector del transporte,
Lo cierto es que va a haber límites también a nivel de normativa comunitaria y también principios, tanto normativos como interpretativos a nivel nacional. Por lo tanto, el legislador debe adaptarse a esos principios y normas. Vemos que en el pasado no se ha hecho, por lo tanto, si el legislador quiere establecer este tipo de medidas, debe adaptarse a esos principios tal y como han dictaminado los tribunales. Por lo tanto, en el futuro habrá que estar muy atentos a la proliferación de este tipo de medidas y, sobre todo, estar muy atentos a la letra de las normas, intentando siempre confirmar la absoluta coherencia con la normativa pues, comunitaria y nacional sobre la materia. Y sin más, pues bueno, dar las gracias de nuevo a los asistentes y a la Fundación de nuevo. Pues bueno, por su tiempo, y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que podáis tener sobre la materia. Un saludo.